a este primer seminario de regulación de una serie que haremos sobre la regulación energética en España y en Europa. Con estos webinars pretendemos acercar la regulación a los trabajadores del sector a través de las personas que las elaboran. En esta ocasión vamos a tratar la comunicación de la Comisión sobre Renovation Wave, que es la estrategia que plantea la Comisión Europea para aumentar la rehabilitación energética en la edificación, uno de los sectores económicos con un mayor margen de reducción de utilización de energía y reducción de emisiones. Para ello, vamos a contar con la intervención de Pau García Audi, de la Comisión Europea, y de Marc Blázquez, del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Voy a dar paso primero a Pau García Audi, Policy Officer de la DG Energy, de la European Commission. Él es ingeniero técnico industrial de formación y durante 6 años desarrolló su labor profesional en el sector privado, en España y en Inglaterra. Y entró en la Comisión Europea en 2010 y desde 2018 trabaja en la Unidad de Eficiencia Energética en Edificios. Pau, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, buenos días. Perdón, estoy intentando compartir la presentación. Espero que la podáis ver ahora mismo. Se ve bien, se ve bien. Vale, perfecto. Sí. Vale, pues bueno, ante nada, muchas gracias por vuestra invitación a participar en este webinar de hoy. Bueno, es un sector que es bastante importante para nosotros de cara a los objetivos del 2030 y al 2050, y mi intención hoy es daros una primera impresión de lo que es lo que nosotros llamamos la Renovation Wave. Si hay cualquier pregunta, por supuesto, después de la presentación o al final de la sesión estoy disponible para intentar responderlas. Entonces, empezamos por el principio. ¿Por qué renovar edificios? Quizá habréis escuchado ya que el 40% del total del consumo energético en Europa corresponde a edificios. Y este 40% representa también el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El problema principal que tenemos es que aproximadamente el 85% de los edificios en Europa tienen más de 20 años. Y la cifra de 20 años es importante porque 20 años representan el momento en que la Unión Europea desarrolló la primera directiva sobre eficiencia energética en edificios. Entonces, esta fue la primera vez que hubo unos requerimientos a nivel de edificio sobre el rendimiento energético del edificio. Antes de esa fecha había requerimientos o había cosas que había que cumplir, pero solían ser parciales, es decir, por ejemplo, mínimos niveles de aislamiento en paredes o mínimos niveles de eficiencia de calderas, etcétera. Pero a nivel global de edificio había muy poca cosa. Y gracias a la introducción de esta directiva y de la adaptación a nivel nacional de todos estos reglamentos, el RIDE, por ejemplo, en el caso de España, se calcula que ahora mismo los edificios de nueva construcción son el doble de eficientes de lo que eran en el año 2000. Y esta diferencia es mucho más significativa si empezamos ya a pensar en los edificios que se construyeron en los años 50, 60 o incluso anteriormente. Entonces, este problema del stock de edificios que tenemos es muy importante. El segundo problema que tenemos es el de pobreza energética. Se calcula que aproximadamente 34 millones de personas en Europa viven en situación de pobreza energética, es decir, que no pueden mantener sus casas o lo suficientemente calientes en invierno o lo suficientemente confortables en verano. Este problema en verano es algo que vemos en los últimos años que se está agravando bastante por todos los problemas que acarrea el cambio climático. Entonces, para llegar a los objetivos del 2030, hemos identificado también que necesitamos invertir 275 billones en medidas de ahorro energético y de lucha contra el cambio climático, pero vemos también eso como una oportunidad. El tema es que la renovación energética
o la renovación de edificios es un negocio relativamente local. La gran mayoría de las empresas que participan en este sector son empresas pequeñas y medianas empresas, perdón. Entonces, es un negocio local, estas empresas trabajan prácticamente todas a nivel local. La gran mayoría de los productos que se utilizan en la renovación de edificios o en la construcción de edificios en Europa vienen de fábricas en Europa. Entonces, hay un beneficio a nivel europeo y a nivel local de invertir en renovación de edificios, aparte de todos los beneficios de ahorro energético, mejora de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, vemos la renovación de edificios como una opción o como una de las medidas que nos pueden ayudar a salir de la crisis causada por la pandemia del COVID. Antes de continuar, solo comentar que hace muchos años que no trabajo en español y a veces me cuesta hablar y sobre todo encontrar las palabras concretas porque estoy siempre trabajando en inglés. Entonces, pido disculpas ya de entrada, la presentación está en inglés porque es la que nos preparó el servicio de comunicación y también por si en algún momento se me escapa alguna palabra. Entonces, renovación de edificios no es solo un tema de renovar edificios, es también un tema de cómo renovamos estos edificios. Y hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que queremos edificios inteligentes y que sean saludables. Estos edificios tienen que estar conectados a redes inteligentes, tienen que ser saludables, tienen que no solo dar las condiciones de vida por temperatura, ventilación, etcétera, sino también quitar de en medio todos los materiales que hemos metido en nuestros edificios y que ahora sabemos que son perjudiciales para la salud, tipo el amianto y el plomo en las cañerías, por ejemplo. Y también tiene que ser, tenemos que hacer esto de una forma estética o hacerlo bien. El otro aspecto que es importante tener en cuenta es el tema del vecindario o la comunidad local. Tenemos que conseguir que los edificios renovados formen parte de un vecindario, formen parte de una red local a nivel de energía, pero también a nivel, por ejemplo, de servicios. Por ejemplo, carga de vehículos eléctricos. Y el último punto es que la renovación de edificios, perdón, tiene que ayudarnos o tienen que ser neutrales en cuanto al clima. Tenemos que reducir la presión sobre los recursos naturales en la renovación, tenemos que reducir la presión sobre lo que no sé cómo sería en español, greenfield construction, o sea, construcción en espacios que no se han utilizado anteriormente para la construcción. Y sobre todo vemos que tienen que ser edificios que sean adaptables para los desastres naturales o para fenómenos meteorológicos un poco extremos. Aquí entran, en el caso de España, por ejemplo, las olas de calor que hemos estado viviendo en los últimos años, que están empezando realmente a ser un problema en según qué edificios y en según qué zonas. Entonces, hay una serie de principios que debemos tener en cuenta de cara a esta renovación. No a la renovación de edificios individuales, sino a la renovación en general, el proceso de renovación de edificios. El primero es eficiencia energética, esto por supuesto. El segundo es que tiene que ser un proceso que la gente se pueda permitir, o sea, tenemos que hacerlo lo suficientemente económico para que sea viable. Esta renovación tiene que ser climate neutral, neutral de cara al clima y facilitar la transición digital y renovable. Tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida de todos los materiales y del edificio en sí mismo cuando realizamos las renovaciones. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que he comentado antes de los materiales, o sea, todo lo que es salud e higiene en el lugar de trabajo o en el lugar donde vivimos. Y el último punto es una alta calidad a nivel arquitectónico. Y a mí personalmente no me gusta la palabra alta calidad arquitectónica, y no porque sea un ingeniero. No me gusta porque la gente normalmente cuando ve alta calidad arquitectónica tiende a pensar en la parte visual. Y no es solo eso. La parte arquitectónica también representa, por ejemplo, el uso que se le dé al edificio. El edificio tiene que estar adaptado al uso que requiere. Las obras tienen que ser realizadas con la calidad adecuada y dar
los resultados que se esperan. Por eso siempre creo que tenemos que matizar un poco esa palabra arquitectónica. Entonces, los objetivos. A nivel muy rápido. El objetivo principal de la Renovation Wave es doblar la tasa de renovación energética de edificios. Esto conlleva una serie de consecuencias. Por ejemplo, una reducción de gases de efecto invernadero del 60%, reducción de energía del 14%, reducción de la demanda de calor y frío del 18%, renovación de 35 millones de edificios y, sobre todo, un efecto a nivel de trabajos, que es lo que estamos buscando de cara a la renovación. A la recuperación económica, perdón. Entonces, ¿dónde estamos ahora y qué es lo que tenemos que hacer? Algunos de vosotros sabréis que en el 2018 se aprobó el Clean Energy for All Europeans Package. Este era un paquete de medidas muy amplio que afectaban desde los edificios a las renovables, al sector eléctrico, al sector de precios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos cambiar esto? Y sobre todo a nivel de edificios. Entonces, calculamos que aproximadamente el 11% de los edificios en Europa se renuevan cada año. Pero esta renovación es bastante limitada. Normalmente suele ser solo una renovación a nivel estético. Entonces, hay que asegurarse de que estas renovaciones que ya se están realizando anualmente sean mucho más profundas y sean mucho más ambiciosas de cara a nivel energético. Y esto es lo que nos va a ayudar a conseguir los objetivos que he comentado antes de ahorro energético, reducción de emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, partimos de la base de que ya tenemos un marco legislativo bastante bien desarrollado, pero de cara a la renovación de edificios tenemos que incrementar la ambición. Y también de cara sobre todo a lo que llamamos el Decarbonization Challenge, es decir, la descarbonización, no sé si sería correcto en español, del sector de calor y frío. Lo he comentado antes muy rápidamente, pero básicamente se refleja en una reducción del 60% de los gases de efecto invernadero, una reducción del 14% de energía de demanda. ¿Y por qué es tan importante el sector de calor y frío? Porque actualmente el sector de calor y frío representa aproximadamente el 60-65% de la demanda energética en edificios a nivel global, de toda Europa y de todos los tipos de edificios, y aproximadamente un 75%, 76,5% en esta diapositiva, es energía que viene de fossil fuels. Ahora no me acuerdo cómo decirlo, perdón. Sí, de fossil fuels, perdón. Entonces, la comisión en esta Renovation Wave, en esta comunicación, ha identificado 7 áreas de intervención. A nivel global, la primera, por ejemplo, es asegurarnos que la información que recibe el ciudadano es la correcta para incentivarle a realizar renovaciones y que hay un marco legal estable que ayude a desarrollar los modelos de negocio. Los modelos de negocio tanto a nivel de empresas que realizan renovaciones, empresas que fabrican productos que se utilizarán en renovaciones o incluso, por ejemplo, y esto liga un poco con el siguiente punto, empresas, bancos, entes financieros que desarrollen productos para la renovación. Me refiero a productos financieros. El otro punto, que se relaciona directamente con esto que acabo de comentar, es que tenemos que asegurarnos de que haya una financiación accesible para todos. Y todos aquí me refiero tanto al ciudadano como a las empresas como a las administraciones públicas, por ejemplo. Y aquí hay varias medidas. Esto sí que lo voy a desarrollar un poco más adelante. El otro tema es proveer asistencia técnica tanto a nivel de proyecto como a nivel de proceso. Es algo que también voy a comentar en un momento. También tenemos que asegurarnos de que el sector de la construcción esté adaptado de cara a un futuro sostenible.
Aquí me refiero, por ejemplo, al desarrollo de productos sostenibles, pero también, por ejemplo, la formación de los trabajadores en el sector de la construcción, que es un elemento muy, muy importante. He hablado también de que necesitamos promover medidas que reduzcan la pobreza energética y que den viabilidad o den acceso a una residencia saludable, confortable, etcétera, etcétera. He comentado también el tema de la decarbonización del sector del calorífero, que es muy, muy importante, y me queda un punto que es muy difícil de ver porque está escondido por la cámara y que ahora mismo no me acuerdo. Vale, se trata del punto de intervenciones en edificios que sean integradas y inteligentes. Es decir, tenemos que conseguir que las intervenciones en los edificios no toquen solo un aspecto en concreto, por ejemplo, no solo el aislamiento, sino que toquen al edificio en concreto. Se trata de incrementar la ambición en las renovaciones, pero también de asegurarnos de que modernizamos los edificios cuando los estamos renovando, conectarlos a red inteligentes, proveyéndoles de controles que les ayuden a mantener las condiciones interiores, etcétera, etcétera. La presentación es bastante general, pero bueno, este punto me lo voy a saltar bastante, pero bueno, es solo para recalcar que hay una serie de medidas que se tocan entre ellas y tres de las principales, ya las he comentado, son los incentivos, el provisionamiento de financiación y la descarbonización del sector del calor y frío. Entonces, ejemplos concretos de las áreas de intervención que he comentado antes. Elementos concretos en los que estamos trabajando ahora mismo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Por ejemplo, a nivel de información e incentivos, estamos mirando de desarrollar lo que nosotros llamamos Minimum Energy Performance Standards o estándares mínimos de eficiencia energética. Se trata, siguiendo, por ejemplo, un caso en Francia que se está desarrollando ahora mismo, que es que si un ciudadano o si una empresa o un ciudadano tiene un piso en alquiler, este piso en alquiler tiene que tener un mínimo de eficiencia energética en el momento de ponerlo en el mercado. Es decir, por ejemplo, hay también un caso en Inglaterra donde los edificios con nivel de certificado de eficiencia energética de E o F ya no pueden estar en el mercado de alquiler, tienen que ser renovados, a menos que se pueda justificar por una serie de criterios. Estamos mirando también cómo mejorar los certificados de eficiencia energética, cómo mejorar las auditorías. A nivel de financiación, que es un aspecto bastante importante, la Unión Europea está poniendo mucho dinero en el área de renovación de edificios y sobre todo en el área de lucha contra el cambio climático. Aquí entra, por ejemplo, el Multi-Annual Financial Framework, en España, por ejemplo, los fondos FEDER. Para daros un ejemplo, del 2007 al 2014, la financiación disponible para renovación, para eficiencia energética se multiplicó por 10 en España y se espera esperamos que de cara al 2021 quizá no multiplicar por 10 otra vez, porque sería bastante difícil, pero sí incrementar la dotación existente. Esto se junta también con los planes que a saber cómo voy a traducir eso, los Renovation and Resilient Plans, los planes de renovación, Recovery and Resilient Plans, los planes de recuperación y resiliencia que tienen que desarrollar los Estados miembros. Y ahí pedimos que al menos un 30% de los fondos estén destinados a la lucha contra el cambio climático. Estamos realizando también, por ejemplo, una serie de actuaciones para proveer de asistencia técnica. Asistencia técnica a los ciudadanos que quieran realizar obras, a las empresas que quieran realizar obras, pero también a los sectores públicos. Y ahí se refiere puramente asistencia técnica, cómo realizar una renovación, pero también una ayuda a todo el proceso administrativo, que no es precisamente algo fácil. Otras acciones que estamos considerando ahora mismo
por ejemplo, son también actuaciones a nivel del ciclo de vida de los materiales y asegurarnos, asegurarnos o dar apoyo a la digitalización del sector de la construcción. Y finalmente, otros temas que estamos considerando es el cambio del combustible para asegurarnos de la descarbonización del sector del frío y calor. Y se está estudiando también la posibilidad de que los edificios entren dentro del marco de Emission Trading Systems, del sistema de negocio de emisiones. No sé bien cómo traducirlo. La verdad, lo siento. Entonces, 3 áreas principales que estamos considerando ahora mismo. Muy rápido. Estas áreas principales no es que tengan prioridad sobre las otras, pero sí que creemos que son importantes porque tienen la capacidad de lanzar esta renovación. O sea, no es que creamos que son más importantes que otras, sino que les damos un poco de visibilidad o más visibilidad porque creemos que tienen esta capacidad de generar un cambio. Y son 3 principales. El sector del edificio público, porque es un sector que normalmente está centralizado, o sea, hay una autoridad de gestión que lo trata, hay un punto único de contacto, al menos ya sea a nivel local, regional, etcétera, y eso facilita mucho las áreas de intervenciones. El otro tema, por ejemplo, es el energy poverty. Ahí, porque hay una necesidad, no solo por la capacidad de cambio, sino también porque hay una necesidad absoluta de tratar este tema. Y finalmente, por lo que he comentado de la necesidad de hacer el cambio del sector del frío y el calor. Y por último, solo comentar muy rápidamente cómo el apoyo europeo a nivel de financiación se distribuye por varias zonas. El primero es, hay financiación directa, o sea, fondos que se pueden utilizar directamente para la renovación de edificios. En el caso de España, quizás el mejor ejemplo es el FEDER y el Fondo de Cohesión. En otras áreas está el Just Transition Mechanism, que sobre todo para las áreas que antes tenían mucha minería de carbono o eran muy dependientes del carbón, perdón. Y también el Recovery and Resilience Facility. Como he comentado, es un fondo bastante grande, creo que son 700 billones de euros a repartir entre los Estados miembros, de los cuales pedimos que al menos un 30% sea para la lucha contra el cambio climático. Estamos trabajando también mucho con bancos e instituciones financieras para asegurarnos de que el capital privado también pueda financiar estas renovaciones. Entonces, sabemos que sobre todo el dinero europeo no es suficiente para realizar todas las obras que hay que realizarse. El dinero público a nivel nacional de todos los Estados miembros tampoco es suficiente, entonces necesitamos asegurarnos que la financiación privada entre. Y ahí hay una serie de medidas realmente para involucrar a los bancos en todo este proyecto, en todos estos procesos. Luego están las áreas de investigación y desarrollo. Allí Horizon Europe financia directamente investigación o bien de productos o bien de procesos que puedan ayudar a la renovación. Hay también lo que llamamos Market Uptake Activities, o sea, ayudas para que el mercado acepte nuevas medidas. Y hay medidas desde nivel social, no asistencia técnica pura y dura a las instituciones públicas, pero sí ayuda a que desarrollen programas a largo plazo, por ejemplo. Y el último punto es la asistencia técnica pura y dura, que ahí sí que realmente ayudará a las instituciones públicas a buscar financiación, por ejemplo, a finalizar sus planes, a preparar documentos de contratos con compañías, a hacer uso de los servicios de las ESCOs, las empresas de servicios energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una visión muy rápida de lo que es la Renovation Wave. Por supuesto, si tenéis cualquier pregunta, estoy disponible para intentar contestarlas. Solo recalcar 2 cosas muy rápido. La Renovation Wave es una comunicación de principios, es una declaración política,
pero con intenciones muy, muy claras, y ahora es cuando empieza el trabajo de campo. Es decir, primero se comunica, esto es lo que queremos hacer en los próximos años, y ahora es, por ejemplo, cuando estamos empezando la revisión de la directiva sobre eficiencia energética de edificios, la directiva sobre eficiencias renovables, cuando estamos tratando todo el tema de los fondos del Multi-Annual Financial Framework, etcétera, etcétera. Entonces es un punto de comienzo. Y el otro punto que quería recalcar es que es una comunicación integrada, es decir, debemos tratar todos los temas que he resumido de forma muy, muy rápida en estos últimos 15-20 minutos. Pues muchísimas gracias, Pau. Ha estado súper claro. La verdad que te agradecemos la presentación tan chula que nos has hecho. Y vamos a ver ahora cómo España va a enfrentar este tema con Mar Blázquez, que es la subdirectora general adjunta de Eficiencia Energética. Es ingeniera de minas del Estado de formación y cuenta con una gran experiencia profesional tanto en ambos lados de la mesa, ya que durante 33 años, de los 33 años, 20 ha estado en el sector privado y 13 en el sector público, cosa que te da una visión muy completa. Mar, cuéntanos cómo lo va a atacar España. Bien, gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de contar un poco nuestra visión o cómo lo estamos trabajando. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir la presentación. A ver, un momento. Vámonos a la primera. Ahí. Bueno, lo primero de todo voy a contar la perspectiva desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y cómo lo vemos y en qué estamos trabajando, ¿no? La estructura de la presentación es la que veis ahí, el marco en el que nos estamos moviendo, ejes vertebradores o principios de acción que nos están guiando, objetivos de las medidas que estamos o implementando o estudiando para ver si se implementan en un futuro y en qué consisten esas medidas. El marco de actuación. Bueno, en primer lugar, el marco que nos marca la Comisión a través de las directivas, esencialmente a través de las directivas, pero también con actuaciones como la ola de renovación de edificios que nos acaba de presentar Pau. Básicamente son la directiva 844-2018 junto con las directivas que modifica, pero que son el elemento, digamos, director, ¿no? O ejes directores de gran importancia, como es la directiva 2010-31 sobre eficiencia energética en edificios y la directiva 2012-27 sobre eficiencia energética. Otro elemento que nos enmarca nuestra actuación es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, 2020-2030, la ERES, que es liderada por el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que en el caso de la rehabilitación energética, rehabilitación de edificios, pero con la componente esta de descarbonización y rehabilitación energética integral de edificios, pues tiene un marcado liderazgo. Y, en tercer lugar, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC 2021-2030. En ese marco de actuación, pues, se establecen una serie de objetivos, diría que muy ambiciosos por parte de España, ¿no? Establecidos en el PNIEC, como son el que a 2030 tendremos que haber ahorrado 36.800 kilotoneladas equivalentes de petróleo en consumo final de energía. Esto supone un aumento del 16% anual sobre los ahorros que ya nos impusimos en el periodo 2014-2020. Esto también da una idea de la exigencia de los objetivos que nos hemos impuesto, porque normalmente el ahorro de eficiencia energética siempre se acomete
allí donde más porcentaje de ahorro vamos a conseguir con la misma inversión. Estamos ahora en el segundo periodo y esos objetivos se han incrementado. Además, aquí quería citar también qué objetivos nos pone el plan de cara al tema de la renovación de edificios, que veis ahí, ¿no? Como son ahorro de consumo de energía primaria 39,5% para 2030, o sea, en el periodo 2021-2030. En la rehabilitación de edificios, 1.200.000 viviendas de rehabilitación integral de edificios, es decir, incluyendo envolvente, y un objetivo de 300.000 viviendas año, en 10 años estaríamos hablando de 3 millones de viviendas, de rehabilitación intensa, dirigida pues, a instalaciones esencialmente. Otro objetivo también cuantitativo sería el de rehabilitar del orden de 300.000 metros cuadrados año en el caso de edificios de la Administración General del Estado. Estos objetivos también los tenemos o están definidos en el PNIEC por sectores, ¿no? Hablando de objetivos de ahorro de consumo de energía final. Esencialmente los sectores identificados pues los tenéis ahí: transporte, industria, residencial, terciario y agricultura. Si nos fijamos en la cuestión de edificios, pues tenemos que debemos de ahorrar en este periodo 6.700 kilotep en residencial, tanto con renovaciones integrales como con equipamiento e instalaciones. Y en el sector terciario, si solo nos vamos a lo que es la estricta renovación del edificio, pensando en envolvente, estaríamos hablando de lo que veis ahí, 1.400. Pero si además incorporamos las instalaciones... ¡Ay! Perdón. Las instalaciones... ¿Lo veis? Sí. Sí, lo veis, ¿no? A ver si muevo esto. Si incorporamos las instalaciones, es el segundo recuadro que veis ahí. Lo voy a poner en modo presentación, no sé por qué se me ha ido. El segundo recuadro que veis ahí. Por tanto, sumando residencial terciario, realmente suma el segundo objetivo o segundo sector objetivo en cuanto a cuantía de reducciones de consumo de ahorro final, ¿no? Pues bueno, esto da una idea de la magnitud del reto, ¿no? que tenemos en la cuestión de la renovación de edificios. A continuación, os expongo los ejes vertebradores que básicamente están en línea con los principios de la ola de renovación de edificios expresados por la Comisión. Voy a desarrollar un poquito cada uno de ellos. El primero que os he puesto es el de monetizar la eficiencia energética. En línea con la Comisión, la eficiencia energética es lo primero. De hecho, con los objetivos que nos hemos planteado, es un elemento esencial a la hora de cumplir los objetivos del PNIEC. Pero nos encontramos que la eficiencia energética no es tangible, ¿no? Por un lado, los propietarios de los edificios no consideran la rehabilitación energética como una inversión que aumenta claramente o visiblemente el valor de la propiedad. Por tanto, no genera el interés suficiente, por lo menos de momento. Y por otro lado, al no ser un activo tangible, pues tampoco ha venido generando el interés de las entidades financieras ni ha atraído un flujo de capitales privados, ¿no? Luego, un eje que dirige un poco las actuaciones que estamos planteando o desarrollando es el de cómo monetizar y hacer más tangible la eficiencia energética. El otro eje es potenciar el mercado de la rehabilitación energética de edificios. En el mercado pues, nos encontramos dos elementos, ¿no? La demanda y la oferta. En línea con lo que acabo de comentar, la demanda en España está dormida y ahora con la situación de COVID pues nos tememos que va a estar todavía más dormida.
Por otra parte, la oferta en España de rehabilitación energética de edificios entendemos que está, por un lado, muy atomizada, como ha dicho antes Pau, es un mercado local, pero en España, además, diría que tiene un porcentaje en cuanto a tamaño de empresas muy pequeño, mayor que en otros países europeos, pero es que además está muy desagregada. Encontramos que no es fácil, hay empresas, pero muy pocas, que sean capaces de ofrecer un llave en mano de una rehabilitación integral del edificio. No solo la envolvente, sino que es la envolvente, las instalaciones térmicas y otros elementos que conforman ese edificio inteligente de emisión casi nula que estamos buscando. Creemos en la necesidad de desarrollar ese mercado y las grandes opciones que nos da para crear empleo y un empleo cualificado, diría mucho más cualificado que el que ahora tenemos en rehabilitación. Da la oportunidad, el desarrollo de este mercado, de constituir nuevas empresas que ofrecen nuevos servicios que estarán demandados en los próximos 20-30 años. El desarrollo de ese mercado facilitará atraer la inversión necesaria para su desarrollo y claramente estamos hablando de un servicio con un alto valor añadido. El tercer eje de los 6 que voy a exponer es el ver el edificio como un hub energético inteligente, ¿no? En el edificio vemos que confluyen toda una serie de elementos que hacen que sea, por un lado, una unidad generadora o que pueda ser una unidad generadora de energía, a la vez que consumidora de la energía necesaria para dar el servicio adecuado a sus habitantes. Ese edificio, como un hub energético inteligente, lo vemos, por un lado, como un edificio que necesariamente tiene que, hablando de rehabilitación, es decir, de edificios existentes, mejorar las envolventes y las instalaciones térmicas hacia una situación óptima. Pasa necesariamente por la digitalización, que va a permitir una gestión de la demanda mucho más inteligente y adecuada, de manera que podamos ser y volcar energía a la red en un futuro si no la requerimos y utilizarla en caso de requerirla. Todo esto pasa por el uso de energías de fuentes renovables incorporadas al edificio, las posibilidades que cada vez en mayor medida nos va a ir ofreciendo la posibilidad de almacenamiento, tanto térmico como eléctrico, ¿no? Y en ese sentido, en esa línea, pues el desarrollo de infraestructura de recarga, por ejemplo, para el vehículo eléctrico. Y ya hablando de más futuro, pero se está trabajando para que ese futuro no esté lejos, las posibilidades que podría ofrecer en un futuro el hidrógeno verde de última milla, ¿no? Bueno, este sería, digamos, o esta idea del edificio entendido así, sería otro elemento o eje que consideramos esencial, de manera que el edificio se consiga un edificio de mejor habitabilidad, mayores prestaciones y menor consumo energético o un balance mucho más eficiente de los que tenemos ahora. Por supuesto, no dejar a nadie atrás. Efectivamente, en todo este proceso es necesario toda una serie de inversiones que, si bien deberían acabar en un coste, por lo menos desde el punto de vista de la eficiencia energética, menor de lo que es el coste de la energía que consume el edificio, es cierto que en el proceso hay que tener mucho cuidado de no dejar a nadie atrás. En España, ya saben, se aprobó la Estrategia Nacional de Pobreza Energética en el 2019 y se está desarrollando el plan de actuación para los próximos 2 años. Aquí es esencial la presencia de fondos públicos que apoyen las medidas necesarias para que todos nos incorporemos a este carro. Si bien es verdad que entraña unas dificultades, vamos a decir, adicionales en las que se están trabajando. El quinto sería la ejemplaridad que los edificios públicos deben de desempeñar, que han de desempeñar en todo este proceso de transformación. Algo así como linternas, ¿no?, que den señales de hacia dónde se quiere ir.
Además, se está buscando de edificios eficientes energéticamente que maximicen los resultados en cuanto a salud e incidencia medioambiental, en este caso minimicen la incidencia medioambiental, estén lo más integrados en el entorno. Y, por supuesto, una cosa que tampoco se puede olvidar, que son los principios de diseño, patrimonio y conservación de los espacios públicos, ¿no? Como un objetivo también esencial en la parte de edificios de la edificación pública. Y ya el último, pero no menos importante, es el de los principios de economía circular. Es decir, el tener en cuenta en todo este proceso y desarrollo de medidas, el minimizar el consumo de energía en toda la cadena de valor del proceso de rehabilitación de edificios. No solo en el proceso mismo de lo que es la rehabilitación, sino también en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento a lo largo de la vida útil. Bien, con estos 6 ejes o principios que guían nuestra actuación en el marco del Ministerio y de la Dirección de Política Tecnológica, y en particular de la Subdirección de Eficiencia Energética, los objetivos de las medidas que algunas se están implementando y otras estamos estudiando están en línea con lo que acabo de decir. Por supuesto, son medidas para cumplir los compromisos adquiridos por España, que ya he comentado o entendemos que son muy exigentes. El segundo, diríamos, sería cómo conseguir un efecto de explosión de la demanda. Ya he comentado antes lo dormida que está la demanda en la rehabilitación de edificios en España. Está aproximadamente 8 o 10 veces, es 8 o 10 veces inferior a la de otros países, digamos, comparables europeos en cuanto, vamos a decir, a tamaño, lo cual ya partimos de una situación, digamos, un poco de atrás en cuanto a nuestra velocidad a la hora de rehabilitar edificios. Y bueno, nos tememos que esta situación todavía se agrave más con la situación de COVID. Por lo tanto, nos preocupa mucho cómo llevar a cabo o acertar en contribuir a un efecto de explosión de la demanda. También nos preocupa, en la medida que consigamos ese efecto de explosión de demanda, potenciar una oferta que sea capaz de dar un servicio integrado en todo lo que conlleva conseguir un edificio que sea realmente un hub inteligente y focalizarnos en medidas que tengan un efecto tractor de inversión de fondos, refiriéndonos al sector de inversión privada. En línea con todo esto, también buscamos que las medidas que tomemos en la mayor medida posible o que el máximo de medidas sean complementarias, que comentaré después un poquito más detenidamente. Y nos vamos un poco pues, a qué medidas estamos trabajando. Básicamente se podían, digamos, clasificar en medidas regulatorias, medidas de información al mercado, programas de ayuda, sobre todo programas de ayuda de subvención no retornable, nuevos mecanismos de financiación para atraer capital privado y vuelvo a insistir, lo he comentado en el objetivo, lo comento en las medidas, la compatibilidad de esas medidas. Medidas regulatorias. Bueno, evidentemente las medidas regulatorias son medidas, en este caso las que voy a citar aquí, que lo que buscan es exigir medidas de eficiencia energética que entendemos son imprescindibles para conseguir los objetivos que he citado, pero también ser coherentes con los ejes vertebradores que acabo de comentar. Y en esa coherencia, pues dar información transparente y clara al mercado y con ello también facilitar pues, posicionamientos e inversiones a medio plazo, ¿no? Al menos a medio plazo. Entre esas medidas regulatorias está mejorar
y adaptar el certificado de eficiencia energética de los edificios, que entendemos que es esencial a la hora de medir cuál es la situación de un edificio desde el punto de vista de eficiencia energética. Adaptar también el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, a las exigencias de eficiencia energética y también a la presencia de energías renovables en el edificio y, por tanto, en las instalaciones. Adaptar todo lo que tiene que ver con el alumbrado exterior, que también tiene un consumo de energía importante y en algunos edificios, digamos, del sector servicios o de la administración del Estado tiene también una importancia grande. Adaptar el código técnico de la edificación en el apartado de eficiencia energética con la introducción de los puntos de recarga de vehículos. El recientemente aprobado Real Decreto de Contadores, que se ha aprobado ahora este verano aquí en España, para contribuir a la medición y a la información de lo que estamos consumiendo y en esa medida ser más conscientes y gestores de ese consumo. Y otros elementos que consideramos de interés y que estamos analizando, la conveniencia de desarrollar legislación o no, sería el desarrollo de las redes de calor y frío o las comunidades energéticas. Medidas de información al mercado, ¿no? En línea con lo que he comentado desde el punto de vista regulatorio, la mejora del certificado de eficiencia energética, también entendemos que se pueden adoptar otra serie de medidas, ya no tan regulatorias, pero que pueden contribuir a mejorar, digamos, la percepción que el mercado pueda tener del certificado energético del edificio. Nos parece también muy interesante el poner a disposición del mercado la información existente sobre los certificados energéticos que pudiera haber hasta un momento determinado, con la posibilidad de implementar un registro nacional en ese sentido. De la misma manera, también estamos analizando el interés o la posibilidad de un registro telemático de operaciones de mantenimiento contempladas en el RITE. Y otro campo que nos parece muy interesante es el apoyo técnico, muy interesante y necesario, el apoyo técnico y la formación. En cuanto al apoyo técnico, estamos viendo la posibilidad de desarrollar y en qué consistirían oficinas técnicas en las administraciones generales, en las administraciones públicas, perdón, porque vemos que todo lo que tiene que ver con la renovación de edificios, la definición de un proyecto de eficiencia energética para el edificio, que contempla campos que ya he dicho están un poco desagregados en el sector de la oferta, como podría ser la envolvente del edificio por un lado y otros tipos de inversiones, digitalización, instalaciones térmicas, etcétera, por otro, pues entendemos que ver todo eso en su conjunto requiere pues, un análisis y una orientación que las administraciones públicas pueden dar, y en ese sentido las oficinas técnicas nos parecen muy interesantes, así como la figura del facilitador energético visto desde el lado del propietario o el promotor de estas inversiones, ¿no? La necesidad de un apoyo en ese sentido, no solo técnico, sino también, como ha comentado antes Pau, en toda la parte administrativa de seguimiento del proceso, que realmente en este caso de la rehabilitación de edificios es muy importante. Y, por supuesto, el desarrollo de ayudas a la formación. Nosotros estamos muy preocupados, sobre todo, por la formación de técnicos y operarios en lo que tiene que ver con el sector de oferta. Otras medidas serían las ayudas a la rehabilitación integral y energética de edificios. Las ayudas que ahora mismo están abiertas y a disposición de los inversores, propietarios que quieran llevar a cabo estas rehabilitaciones, están siendo gestionadas por el IDAE, el Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía, y las he citado ahí. El programa PRE, de 300 millones de euros, que está dirigido a la rehabilitación energética de edificios en la concepción más integradora.
aislamiento de la envolvente, instalaciones térmicas, uso de energías de fuentes renovables, comunidades energéticas, etc. Este programa lo gestiona el IDAE en colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes van a publicar las convocatorias y gestionar esas convocatorias. Si bien ya en el Real Decreto que ha publicado el IDAE hay una idea muy aproximada de cuáles son las actuaciones elegibles y el espíritu de estas ayudas. El programa MOVES, que tiene un apartado de apoyo a la instalación de recarga de vehículos eléctricos y que también se puede hacer uso de esas ayudas. El programa, bueno, no he dicho que el programa PRE es un programa que está siendo financiado por el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y que además también puede estar financiado por el Fondo FEDER. Hablaba también de MOVES, algo similar. El programa de apoyo a la rehabilitación energética de edificios dirigido a la AGE, que también está abierto y está siendo cofinanciado con Fondo FEDER, y el programa de apoyo a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. También siendo cofinanciado con FEDER. Todos estos FEDER serían, lógicamente, en el marco plurianual 14-20. Estas ayudas ahora mismo existentes, pues muy probablemente se vean ampliadas o hayan nuevos programas cuando se materialice y se cristalicen el programa de reconstrucción para España. Otro tipo de medidas que se están ahora mismo estudiando son las contempladas en el caso de pobreza energética en la Estrategia Nacional de Pobreza Energética. De ellas quería destacar dos que se están ahora mismo estudiando y trabajando, que son la medida 7 y la medida 9, que son las que están dirigidas, la medida 7 especialmente dirigida a la rehabilitación energética de edificios para personas en situación de vulnerabilidad, que se llaman rehabilitaciones express, y la medida 9 dirigida a la sustitución de equipos de uso final intensivos en energía por otros más eficientes, ¿no? Con el ánimo de reducir, ¿no? La factura o la energética, manteniendo el confort, ¿no? Que al final es el objetivo final, ¿no? Mantener un confort mínimo necesario en estos edificios, ¿no? Asimismo, se está también trabajando en el desarrollo de la figura del asesor energético, que en este caso es especialmente importante para acompañar a estas personas vulnerables en todo el proceso, ¿no? De las rehabilitaciones express o la posibilidad de sustitución de equipos u otras medidas que se puedan adoptar en este ámbito. Otro aspecto que estamos trabajando mucho, en donde no se ha tomado aún en ninguna medida, pero sí que estamos trabajando con mucho interés, es en el desarrollo de mecanismos innovadores que atraigan capital privado al sector de la rehabilitación energética de edificios. Las podríamos clasificar, estas medidas en estudio, en medidas no fiscales y medidas de carácter fiscal. Entendemos que con ayudas a la subvención no retornable de los edificios, teniendo en cuenta pues la limitación en cuanto al presupuesto y el cumplimiento de todas las medidas que establece la Unión Europea en cuanto a limitación en las ayudas, es evidente que es necesario atraer capital privado si queremos cumplir todos los objetivos que nos hemos impuesto. En cuanto a las medidas no fiscales, estamos estudiando detenidamente medidas como PACE, así se conoce por sus siglas en inglés, que bueno, es un programa para eso, para dinamizar y atraer capital privado a la rehabilitación de edificios. Y allí donde, en el supuesto de que PACE se implementara, como es una medida voluntaria, allí donde las entidades locales no quisieran o no estuvieran dispuestas a contemplar o no les interesara contemplar PACE, la posibilidad de la existencia de hipotecas o financiar los proyectos de eficiencia energética en unas condiciones similares
a lo que podrían ser las hipotecas conocidas de manera tradicional. Esto es una medida que estamos analizando y que en caso de que se contemplara, que no es fácil implementar este tipo de medidas, estamos buscando que fueran complementarias con la percepción de ayudas, ¿no? Es decir, bueno, pues una parte de la ayuda sería subvención no retornable y el resto de la financiación que necesito para llevar a cabo el proyecto pudiera beneficiarme de estos mecanismos. Otra cosa que también nos preocupa, bueno, es cómo facilitar a las comunidades de propietarios que necesitaran pues, préstamos o un crédito, pues que conseguir esos préstamos, esos créditos, pues facilitando en la medida de lo posible o aclarando pues dónde están los riesgos y quién asume qué en cuanto a las responsabilidades de esos préstamos, con el objetivo de facilitar esa posible financiación. Y después, en el caso de los contratos de rendimiento energético, que nos parece una manera muy interesante de acometer estas inversiones, pues cómo se podría ayudar a las empresas de servicios energéticos, en especial si son empresas PYME, a su posible refinanciación, ¿no? Esas son un poco las cuestiones que estamos analizando y estudiando desde el punto de vista no fiscal. Desde el punto de vista fiscal, bueno, ya estas son medidas más conocidas y que se están estudiando ver si existe una posibilidad o no. Una de ellas es Ecobonus, que probablemente ya conocerán muchos de ustedes. Es una iniciativa italiana que lo que hace es conceder un crédito sobre la desgravación fiscal futura, ¿no? Para poder acometer la inversión del proyecto de rehabilitación energética de edificios cumpliendo toda una serie de condiciones. Es un sistema complejo, pero que en Italia ha tenido éxito. Y bueno, y las otras son la posibilidad de reducir el IBI. Hoy día ya se está reduciendo el IBI a aquellas entidades locales que lo consideran oportuno en el caso de la instalación de energías renovables. Bueno, se está pensando en que esa posibilidad pudiera existir en el caso de proyectos de eficiencia de rehabilitación energética de edificios. Bueno, en la posibilidad de reducir el IVA, que es compleja, pero se puede analizar, y la posibilidad de la desgravación de IRPF o impuesto de sociedades, pero ya sin la figura de ecobonus en caso de que esta pues, no se llevara a cabo. Insisto en que nos interesa mucho, que ya sería la última transparencia, la complementariedad de todas estas medidas, es decir, pues, por ejemplo, si se llevara a cabo en un supuesto la medida de PACE junto con algún tipo de medida fiscal, pues que un propietario de un edificio pudiera acogerse a una subvención no retornable, la que fuera, la que estuviera establecida, y pudiera complementar la financiación con alguna de las medidas no financieras, como pudiera ser PACE en caso de que se llevara a cabo, y además beneficiarse de algún tipo de desgravación fiscal en caso también de que pudiera ser. Con ello, pues buscamos que el edificio se convierta no solo en un hub energético inteligente, sino también en un objeto del deseo por parte de los propietarios de edificios y sector o entidades financieras, y con todo ello contribuir a una explosión de la demanda que, volviendo al principio, es una de las cosas que más nos preocupa para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Nada más. Muchísimas gracias, Mar. La verdad que impresionante todo el trabajo que estáis haciendo, cosa que digamos que desde el sector privado pues no se conoce tanto, ¿no? O sea que me alegro que os hayamos dado esta oportunidad para conocerlo. Ahora le voy a pedir a Pedro Palencia que modere un poco las preguntas y respuestas. Creo que hay preguntas para los dos, tanto Pau como para ti, Mar. Hemos agotado el tiempo que teníamos previsto, pero bueno, yo creo que 10-15 minutos más para preguntas podemos alargar. Cuando quieras, Pedro. Vale, muchas gracias, Marta. Pues sí, como ha comentado Marta, hemos recibido algunas preguntas a través del chat a lo largo de vuestra presentación y paso a transmitirlas. La primera sería para ambos dos y es en relativo al tema del cambio de combustible. ¿Cómo contempláis, tanto en la Comisión como en el Ministerio, el rol del gas?
Desde la comisión, primero, este no es exactamente mi tema, entonces la información que puedo proporcionar no es muy detallada, pero en principio sí que vemos que a largo plazo hay que reducir al máximo el consumo de gas de origen fósil. Se está potenciando, por ejemplo, tanto la electrificación de la demanda de calor y frío, como la utilización de energías renovables en los edificios directamente, sea a través de placas fotovoltaicas conectadas a una bomba de calor o placas térmicas, pero también la utilización de gas que no sea de origen fósil, sea bien biogás o uno de los temas que se está mirando más últimamente es todo el tema del hidrógeno. Entonces, es una sustitución paulatina y a largo plazo del gas de origen fósil, de cara a asegurar la descarbonización del sistema energético. Perfecto. Bueno, por parte de nuestra, bueno, en línea con lo que ha dicho Pau, desde el punto de vista de la regulación, digamos que somos neutros en la cuestión, pero en la realidad es que, por ejemplo, en PRE no se financia el cambio de caldera, por ejemplo, que implique gas, ¿no? Se va a fuentes de energía renovable fuentes de energía renovables en general, ¿no? Entonces, lo que ha dicho, gases de fuente de energía renovable, hidrógeno verde, pues esa es la línea a futuro, ¿no? Perfecto. Vale, muchísimas gracias. La segunda también es un poco más amplia, vamos, filosófica quizás. ¿Ven posible que el ciudadano esté interesado en pedir préstamos para rehabilitación en el momento en que posiblemente estén más centrados en la recuperación de la situación económica dado de la crisis del COVID? Pues un poco lo que decía, ¿no, Mar, de que está todo un poco parado, ¿no? Pues, ¿cómo incentivamos que se inicie la bola, ¿no? Bueno, yo es lo que he tratado de exponer en la presentación. Somos conscientes de esa dificultad, dificultad que se suma a la pre-COVID, ¿no? Donde ya de entrada España es un país donde la rehabilitación es mucho menor que en otros países, ¿no? Entonces, con todas las medidas que he expuesto, no medidas que se están estudiando y otras que ya se están poniendo en práctica, diría que tenemos un objetivo casi en primer, segundo y tercer lugar en despertar esa demanda, ¿no? Uh-huh. Todo lo que he expuesto está dirigido a hacerlo, ¿no? A nivel europeo, a ver, tenemos diferencias importantes entre los países miembros. Es decir, como ha comentado Marta, como ha comentado Mar, en el caso de España la demanda está un poco dormida, en otros países está mucho más avanzada y en otros países está todavía incluso más dormida. Entonces, estamos en una situación de crisis económica, esto está clarísimo. La renovación energética no está en la mente de muchas personas ahora mismo. Somos plenamente conscientes de eso, lo que no significa que no sean temas que tenemos que tratar. Y por ahí va un poco la intención de promover, por ejemplo, la financiación energética a través de subvenciones. El que estemos buscando el uso de financiación privada no significa que vamos a quitar totalmente o estemos proponiendo de quitar subvenciones públicas. Al contrario, creemos que tienen un valor muy importante, pero a lo mejor también es posible combinar subvenciones con préstamos, sobre todo de cara a la última milla, es decir, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos renovaciones profundas, hay una serie de medidas que tienen un coste de beneficio mucho más atractivo y otras medidas que no lo tienen tanto, pero todas las medidas son necesarias de cara a realizar una renovación ambiciosa. Entonces, a lo mejor las subvenciones para realizar esas medidas que no son tan atractivas y los mecanismos financieros para realizar esas medidas
que sí que son más atractivas y sí que tienen un payback mucho más atractivo. Otras medidas que estamos contemplando es el uso de fondos privados, por ejemplo, para desarrollar el modelo de compañías de servicios energéticos. No son necesariamente fondos financieros para financiar directamente la renovación. Pueden ser fondos financieros para que estas empresas puedan desarrollar su negocio. Entonces, son una serie de medidas muy amplias porque hay un número de temas que tenemos que tocar. Y ahí también quería resaltar el tema de la vivienda social y el sector público, porque esos son dos puntos que tienen mucho potencial para lanzar la renovación. La vivienda social en España quizás es un poco delicada porque tiene un formato muy concreto. En España prácticamente toda la vivienda social es de, no sé cuál sería el término concreto, pero ocupación propia, es decir, la administración subvenciona la construcción de vivienda social, pero luego esta vivienda social pasa a ser propiedad del que vive en la vivienda. En otros países europeos, la vivienda social es administrada a través de asociaciones o incluso administraciones públicas y representa un elemento muy importante del parque inmobiliario, aproximadamente un 12% del sector privado, del sector de vivienda. Entonces, ahí hay mucho potencial de trabajar con estas asociaciones de vivienda social para realizar renovaciones y que esto lance la bola, que desarrolle los productos, permita a las empresas que trabajan en este sector desarrollar su negocio, formar a su personal y realizar la serie de inversiones y la serie de acciones que tienen que tomar para luego ser mucho más competitivos y realizar estas mismas renovaciones con un rendimiento económico mucho mayor. Vale. Perdona, Pedro, quería comentar otra cosa. A ver, con esto que he comentado antes de la complementariedad de las medidas, o sea, la subvención no retornable, que está ahí y va a seguir estando, porque es uno de los objetivos, como ha comentado Pau, de todos los fondos que la Comisión va a destinar a muchas cuestiones, entre ellas la rehabilitación energética de edificios. Decía que además de esas subvenciones, de las financiaciones que he comentado quizá demasiado deprisa, ¿no? Para reducir al máximo el coste de la financiación o otras medidas en caso de que se pusieran en marcha como las fiscales, lo que estamos buscando es que al propietario la inversión que tiene que hacer en la rehabilitación energética de edificios no le cueste más de lo que ahora mismo le está costando la factura energética. Es decir, que con los ahorros de consumo energético que conseguiría, se pudiera pagar la inversión que tiene que hacer. A ver, con esto no digo que ahora solo con eso vaya a haber un boom de la demanda, pero aquellas personas que entiendan que pueden reducir, que lo pueden reducir, incluso si lo dudan, que hagan un primer esfuerzo de analizar un poco su factura de la luz y la posibilidad de reducción que esa factura tiene, creo que son personas que de verdad deberían de considerar la posibilidad de la rehabilitación energética de su vivienda, ¿no? Porque, insisto, el objetivo es ese, ¿no? Que con el diferencial de ahorro se pueda acometer la inversión. Esa era una cosa. Y dos, visto desde el otro punto de vista, puestos a la necesidad de un desarrollo económico, estoy hablando en el caso de España, ¿no? Motivado por todo este parón que hemos tenido por el tema del COVID, la otra forma de verlo es que esto es una necesidad de inversión que puede contribuir, en la medida que seamos capaces de despertar ese mercado, a un desarrollo económico, a la creación de empleo, y eso al final pues, va realimentando la posibilidad de acceder a este tipo de inversiones, ¿no? Que al final generan un mucho mayor confort y mejores posibilidades de habitabilidad para los edificios. Vale. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, bueno, voy a enlazar dos preguntas que creo que pueden estar de alguna forma relacionadas. Mar, has hecho una referencia al hecho del hidrógeno verde en la última milla. Entonces nos preguntan
¿cómo veis o cómo anticipáis que podría llegar este hidrógeno al edificio? ¿Cuál sería su utilidad en el uso dentro del edificio? Y enlazo con otra pregunta que de alguna forma tiene relación, que es, claro, si veis el potencial de uso de estos gases renovables, bien sea biometano, bien sea hidrógeno, pero entre medias no queda claro cuál es la extensión de los usos del gas, se puede dar el caso de que tengas una red que pueda servir para el futuro, pero que entre medias hay un salto que no está bien integrado en el hilo histórico, digamos, hasta llegar a estos gases renovables. Este riesgo de desutilización de unas redes que pueden tener usos futuros, ¿la tenéis prevista en algún escenario, en algún foro? No lo sé. No, bueno, digamos que el estudio es incipiente. O sea, nos hemos dado cuenta, tanto en la subdirección como en los contactos con el sector, y desde aquí pues también invito al sector para que nos pueda hacer partícipes de estas inquietudes y de estas necesidades. Bueno, pues nos damos cuenta que el hidrógeno verde, ¿no?, como tal gas, puede tener toda una serie de posibilidades, ¿no?, hasta llegar al edificio, ¿no?, y a su uso. Pero todo esto que me estás comentando, ahora mismo estamos empezando a identificarlo, y lo que queremos es eso, analizarlo, ver opciones, y conforme el hidrógeno verde se desarrolle y sea viable, no queremos quedarnos atrás en cuanto a estos posibles usos, que es una parte que entendemos que es interesante. Y esa es, es incipiente ese análisis, ¿no? Lo consideramos, pero es incipiente. Todo lo que me preguntas está por ver. Gracias. Solo comentar desde el punto de vista de la Unión Europea, una de las cosas que se pide a los Estados miembros es unos planes de calor y frío, donde se tiene que tener en cuenta de cara al 2030 cuál va a ser el desarrollo de la red y qué usos, qué mix de energías quieren utilizar. Entonces, esta parte de largo plazo se está teniendo en cuenta. Gracias. Vale, ya nos quedan 3 preguntas por desarrollar. La primera es, la directiva de 2008, la 844, recoge en su considerando 8 que se debe priorizar la eficiencia energética, teniendo en mente la posibilidad de despliegue de energías renovables, pero aplicando el principio de primero a la eficiencia energética. ¿Por qué no se destina parte de las ayudas del PRE a la sustitución de calderas convencionales a gas por otras, como las calderas de condensación, que están demostrando una mejor eficiencia energética y de calidad del aire, teniendo en cuenta la reducción del coste para el usuario y el aprovechamiento de las instalaciones existentes? Disculpa que es una pregunta muy larga. Creo que es más bien para Mar. Bueno, pues porque se ha considerado directamente ir hacia fuentes de energía renovable. Entonces, pues bueno, se tomó esa decisión, y soy consciente, efectivamente, del interés que apuntas, o que ha apuntado esta persona que lo ha comentado, pero bueno, se decidió ir ya directamente o ponernos ya directamente en la línea de fuentes de energías renovables, y se tomó esa decisión. Vale. Bueno, la siguiente es, perdón, está aquí. Sí, simplemente entiendo que sí, que se contempla el apoyo a todo tipo de viviendas, incluso viviendas unifamiliares, Sí. ¿no? Toda la tipología. Por supuesto, viviendas unifamiliares individuales, ¿no? Me refiero a casas, digamos, individuales, por supuesto. En PRE hay dos modalidades. La modalidad de rehabilitación integral de todo el edificio, y luego otra modalidad, que es la modalidad B, la posibilidad de financiar viviendas dentro de un edificio. Tiene mayor... se premia más, en cuanto al porcentaje de ayuda, la rehabilitación integral del edificio. Pero también se es consciente que en algunas zonas de España, sobre todo Valencia, Andalucía, hay algunas dificultades en este sentido mayores que en otras partes de España, y eso llevó a contemplar también en la opción B
con menos, digamos, con menos premio en la ayuda, pero que haya esa posibilidad. Vale. Bueno, ya casi la última sería, cuando has contemplado, has mencionado la idea de las rehabilitaciones express relacionadas con la pobreza energética. ¿Quiere decir que el gobierno prevé cubrir los costes de estas rehabilitaciones express? ¿Más o menos tenéis evaluado el número de rehabilitaciones que se podrían llevar a cabo? Sí, o sea, la idea, como he comentado antes, en las personas vulnerables, el planteamiento es, digamos, es difícil o diría casi imposible pedirles una cofinanciación importante, ¿no? Porque entonces no estaríamos hablando a lo mejor de personas vulnerables, ¿no? Entonces sí, se prevé la presencia, digamos, de los presupuestos públicos en una medida muchísimo más importante. Ahora mismo no dispongo de la información exacta en cuanto a viviendas y presupuesto. Lo que sí es que están contempladas las medidas 7 que he citado en la estrategia aprobada en el 2019 y ahora mismo se está trabajando en el plan de actuación para la concreción efectivamente de estas medidas. Perfecto. Y ya por mi parte ya no tengo más preguntas. Bueno, hay una pregunta más, pero es más bien, yo creo que es un reto que compartís y que seguro que tenéis identificado, que es la dimensión de todo lo que habéis propuesto, la complejidad, ¿no? de esta renovación, tanto en edificios más modernos, pero también en esos edificios más viejos que están en cascos antiguos. Y nada, desearos por nuestra parte la mejor de los deseos para que podamos entre todos apoyar toda esta ola de renovación, ¿no? Marta, no sé si quieres ya concluir. Perdón, que hay que acertar ahí en el icono del vídeo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar y Pau. Yo creo que ha quedado muy claro. Es una regulación que no es fácil porque está basado en unas directivas ya más antiguas y que son complicadas y tal como nos ha explicado Mar, aquí en España se está desarrollando muchísima regulación, ¿no? Y muchísimas herramientas en las cuales apoyarte, ¿no? Para poder dar ese cambio a los edificios y tan necesario. A veces cuando pensamos en reducir CO2 solamente pensamos en transporte, pero no es así, ¿eh? Nos has explicado muy bien y también, Pau, que, bueno, pues que tenemos ahí un stock de edificios, como decía Pau, de una media de más de 20 años. En España entiendo que esa media a lo mejor es parecida. Que tenemos que hacer un esfuerzo todos los ciudadanos en hacer ese recambio. Y que a pesar de que, bueno, de que el gas hoy está muy instaurado en un 30% de penetración en las viviendas de España, creemos que, bueno, que puede seguir funcionando, que puede seguir haciendo un rol muy importante en la transición y sobre todo en aquellas tecnologías híbridas con las energías renovables eléctricas, que también el gas puede ser renovable, ¿no? Estamos hablando del hidrógeno, estamos hablando del biometano y todo ello, si trabajamos juntos, nos va a llevar a la descarbonización neutra que queremos conseguir en el 2050. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias a todos los que habéis estado atendiendo la sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas Buenos gracias. días.